Hola, ¿qué tal? El día de hoy, 24 de junio, vamos a ver el tema del México independiente de 1821 a 1854 y vamos a ver los primeros proyectos de organización política. Para 1821, después de 11 años de guerra por la independencia, pues la economía mexicana había quedado devastada y una de sus características principales es que había perdido la productividad. Por otra parte, vamos a ver que durante los primeros años de vida del México independiente, pues nacieron varios grupos políticos con distintos planteamientos. Cada uno tenía pues una forma de gobierno en mente diferente para el país. Y entonces vamos a ver que algunos de estos grupos eran los federalistas, que se inclinaban por una república federal en la que los estados pues tuvieran una cierta autonomía. Por otra parte estaban los centralistas, que querían un poder central fuerte, y por otra parte los monarquistas, que se inclinaban porque México tuviera un gobierno como una monarquía al estilo de España. Entonces vamos a ver que pues la culminación de la independencia de México fue una reacción del grupo criollo conservador al movimiento liberal español. Por ello se impuso tener un imperio como forma de gobierno. Los criollos principalmente consumaron la independencia de México para que aquí no llegara la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Entonces vamos a ver que se firma un acta de independencia del Imperio Mexicano, y entonces el imperio va a ser la primera forma de gobierno en México, siendo el primer gobernante del México independiente Agustín de Iturbide. Este se va a coronar como emperador de México y va a ser nombrado Agustín I. No obstante, su gobierno va a durar poco tiempo, ya que finalmente se va a imponer la República como forma del gobierno del México independiente. Entonces vamos a tener el primer gobierno republicano y la primera constitución del México independiente, que va a ser la de 1824. Después de la caída del imperio de Iturbide, pues se instauró un congreso que va a redactar una constitución que le va a dar vida al México independiente. Entonces esta va a ser la constitución de 1824, que tenía pues como características principales la adopción de un sistema federal de gobierno con división de poderes, un sistema en que los estados, como les decía, pues tuvieran cierta autonomía, y entonces se va a dividir en los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo pues va a estar a cargo del presidente de la República, el legislativo a cargo del Congreso y el poder judicial a cargo de los jueces y magistrados. Vamos a ver que pues la forma de gobierno va a ser la republicana entonces, y el otorgamiento del poder ejecutivo va a ser por un presidente, como les decía, y va a durar 4 años en el cargo. También va a haber la figura de un vicepresidente, que va a ser como un segundo al mando. Y entonces esta constitución todavía establecía que la religión católica va a ser la única tolerada, y también va a establecer los fueros clericales y militares. Esto es una serie de privilegios a estos grupos que todavía los van a mantener. Guadalupe Victoria va a ser el primer presidente del México independiente, y entonces este va a ser nombrado como tal en 1824 en el marco de esta primera constitución federal. Vamos a ver que pues los liberales van a tener un gran protagonismo en esta época, y el liberal Valentín Gómez Farías pues va a hacer el primer intento de una reforma liberal en 1833, tratando de reducir el poder al clero y al ejército, que como les decía pues mantenían todavía estos fueros, estos privilegios. Y vamos a ver que con el fin de mejorar la economía y organizar la administración del país, el gobierno del presidente Anastasio Bustamante, mediante su ministro Lucas Alamán, va a crear lo que se conoció como el Banco del Avío. Este banco pues lo que va a tratar de hacer es fomentar la llegada de capital extranjero para la revitalización de la industria nacional y con ello de la economía del país. Por hoy sería todo, y el siguiente tema que vamos a ver el viernes va a ser los conflictos internacionales en el siglo XIX. Muchas gracias por su atención.